Salud, muy buenos días, estimados amigos oyentes de RPC Radio. Aquí estamos una vez más para presentarles su programa Hablemos de Tributos a través de esta poderosa empresa radiodifusora RPC Radio. Como siempre, los invito a sembrar un árbol. Siembren árboles, muchos árboles. Panamá necesita árboles. Damos gracias a Dios por estar aquí con la atención de controles de don Alberto Avilés. Les saluda Luis Oscar Pití Miranda. Hoy quiero ser breve en esta introducción porque tenemos un invitado de lujo. Un amigo, fue mi profesor de tributación. Se trata de don Edgar Iván Herrera, miembro de la firma, del equipo de la firma Galindo Arias y López desde el 2004, especializado en derecho tributario doméstico e internacional. Fue corresponsal del International Bureau of Fiscal Documentation con sede en Ámsterdam, Reino de los Países Bajos. Su compromiso profesional lo llevó a fundar el capítulo panameño de la Asociación Fiscal Internacional IFA, del cual fue su primer presidente y es actualmente presidente honorario. Además fue el organizador del encuentro regional de esta organización en la ciudad de Panamá en el año 2019. Reconocido experto en la aplicación práctica de tratados para evitar la doble imposición, así como abogado consultor y litigante en caso de tributación internacional y precios de transferencias. Destaca como orador internacional en materia de tributación internacional en países como México, República Dominicana, Bolivia, Argentina, Colombia, Holanda, España y los Estados Unidos de América. Actual profesor de tratados para evitar la doble imposición en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, México. Asesoría de la UEP en Penonomé, asesoría en Covidien PLC en escisión de su negocio farmacéutico en Panamá. Tiene artículos y publicaciones, tratados fiscales en septiembre del 2016. Panamá, un lugar ideal para la inversión extranjera en noviembre del 2012. Realmente tiene una hoja de vida muy rica. Don Edgar Iván Herrera es una autoridad global en materia de derecho tributario corporativo. Así que para nosotros es un lujo tenerlo aquí esta mañana en la emisora prestigiosa RPC Radio. Tiene curso avanzado en aplicación de convenios internacionales para evitar la doble imposición de la Universidad de Viena, Austria, maestría avanzada en Derecho Tributario Internacional, Universidad de Leiden, Reino de los Países Bajos en el 2006 y licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, capítulo de honor Sigma Lambda, Universidad de Panamá en el 2004. Y bueno, es miembro de asociaciones panameña de Derecho Tributario, Asociación de Exalumnos del Centro de Tributación Internacional de la Universidad de Leiden, Asociación Fiscal Internacional IFA, presidente honorario del capítulo panameño, Oficina Internacional de Documentación Fiscal y del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Una rica hoja de vida que tiene usted, doctor don Edgar Iván Herrera, profesor, estimado amigo. Me complace presentarlo y este es un conversatorio, no es tan rígido ni tan formal, sino es un conversatorio dominical en este día de hoy, 28 de noviembre, que se cumplen 200 años de nuestra independencia de España. Así que para mí le doy la bienvenida a usted. Buenos días. Buenos días, Oscar. Un gusto estar por acá y un saludo a la patria. Son 200 años de nuestra independencia de España y ya hay varios movimientos y fiestas y festividades en nuestro país. Nosotros panameños somos muy fiesteros,
Así que, ¿qué más que celebrarle 200 años más a la República el día de hoy? Por lo demás, nosotros nos la pasaremos conversando el día de hoy sobre impuestos, que tiene su audiencia ya en el país, Oscar, ¿eh? Era un tema que hace 20 años estaba reservado a pocos, pero que hoy está abierto a muchos. Bueno, nuestro propósito al inaugurar este programa, Hablemos de Tributos, realmente fue una idea de el amigo y coterráneo Eli Felipe Cabeza. Y me dice, oye, ¿por qué si tú eres locutor, periodista, por qué no haces un programa de tributación? Y le conversé a otro maestro de la tributación, que es el dirigente de la firma de auditoría, don Osvaldo Lao. Y don Osvaldo Lao dice, bueno, te apoyamos, aquí estamos para apoyarte. Y por eso tenemos este programa, porque lo que queremos es promover la cultura tributaria. Pero bueno, entramos en materia, mi estimado maestro. Hoy queremos hablar sobre el Plan de Acción BEPS. Este es un término que para la mayoría de los panameños no saben qué es esto. Los abogados que tramitamos, en su gran mayoría tampoco lo conocen. Los contadores públicos sí tienen una mayor idea, pero yo quiero que usted haga docencia hoy, en el día de hoy, y nos diga, ¿qué es eso? ¿Qué es el Plan de Acción BEPS? Antes de hacer la historia de dónde surge este plan de acción, primero quizás lo que más le queda a la gente es qué significa BEPS. Es un acrónimo de las iniciales de un plan de acción diseñado principalmente por la OCDE, y es en inglés Base Erosion Profit Shifting. ¿Qué es eso? Es un plan para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de ingresos de una jurisdicción a otra. ¿Por qué la existencia de este plan? Pues hace 15 años la arena en materia tributaria estaba bastante tranquila. Y uno que hablaba de estos temas, pues había un tema que estaba relacionado principalmente con el intercambio de información fiscal. En esos momentos los panameños que estamos empapados del tema recordaremos listas negras y el level playing field, y que si Panamá iba a formar parte o no de las listas de diferentes países. Era todo un tema de intercambio de información. Sin embargo, entre el 2009 y el 2011 se dio pues una crisis financiera internacional. Y los países comenzaron a darse cuenta, y la ciudadanía comenzó a darse cuenta, principalmente en los países desarrollados, de que habían empresas que no pagaban su parte justa de impuestos. ¿Qué significa eso? Pues es un tema que ya escapó a la legalidad, que era el principio básico del sistema tributario y sigue siendo, pero entró en el tema y en el campo de la moralidad. Es decir, una empresa en Inglaterra, por ejemplo, que vendía cafés, llegó a la conclusión, al momento de que se analizó su situación tributaria, pues la gente se dio cuenta que pagaba muy poco impuesto respecto de las ventas que hacían en ese país. Y si bien legalmente estaba bien construida la estructura para pagar la menor cantidad de impuestos, es decir, conseguir eficiencia fiscal, que nunca ha sido un delito ni ha sido nada reprobable a nivel internacional, es decir, usted paga impuestos hasta donde la ley le exige que los pague, y usted tiene derecho a ordenar sus asuntos fiscales en la medida en que esto no viole la ley, para poder optimizar el monto de impuesto a pagar. Eso es un principio básico, es un principio reconocido en sentencias de los Estados Unidos de América, pero ya ese legalismo del sistema que estaba protegido en las cortes y demás, pasó a un segundo plano. En ese momento, las masas y después los gobiernos se apalancaron en eso, comenzaron a exigirle a las empresas no solo
que pagaran impuestos, sino que pagaran los impuestos que de acuerdo con su operación fueran los justos en cada país. ¿Quiénes son las empresas que tienen, antes de llegar a eso, qué es lo que hacían estas empresas? Pues muy sencillo, tenían varias estructuras que tenían, quizás no como objetivo principal, pero que tenían como estrategia la erosión de la base imponible, es decir, reducir la cantidad del monto que va a ser grabable con el impuesto, y tenían estrategias para que las ganancias o las utilidades de dichas empresas en grupos multinacionales fueran puestas en el país donde mejor convenía. Es decir, si usted tiene una tasa de 40% y hay otro país, quizás hasta muy cercano, que tiene una tasa de 12%, pues usted hacía magia para que la mayor parte de la utilidad quedara en el país donde la tasa impositiva es de 12%. Porque obviamente nadie quiere pagar 40 cuando puedes pagar 12. Y esa es más o menos la lógica de las estructuras básicas que existían y que existen aún en algunos países. Y eso generaba, pues obviamente que ante el fisco de estos países donde tenían grandes operaciones, el monto de impuestos fuera, algunos decían que irrisorio, yo digo que era bastante bajo respecto de las operaciones que tenían y las ventas que tenían en esos países. Esto bajo estructuras de regalías, estructuras de intereses, estructuras de cualquier tipo, el uso de tratados para evitar doble imposición, el uso inclusive de medidas domésticas que les permitían en ese estado reducir la carga impositiva. Ante esta situación de crisis mundial y llamémoslo así, la ciudadanía percatándose de que pagaban más impuestos ellos como personas naturales que las multinacionales en sus países, pues se armó se dio la tormenta perfecta para que los estados miembros de la OCDE dijeran, pero aquí hay un problema. Y este problema radica en que las empresas multinacionales se han aprovechado del sistema de la poca armonización internacional para poder pagar la menor cantidad de impuestos. Y aquí estamos hablando de una compañía de café, pero imagínense el nivel al que puede llevar esto una compañía como Google o Amazon o Uber, que son compañías primero digitales, y eso hablaremos un poquito más adelante, pero que tienen una fuerza multinacional tan grande que pueden ubicarse en el lugar que quieran. ¿Qué ocurrió? Pues obviamente un plan de 15 acciones salió de la OCDE que decían, miren, vamos a hacer 15 acciones encaminadas a que se modifique el sistema tributario en los diferentes países, con la intención de evitar en la mayor medida de lo posible la erosión de la base imponible y por otro lado que no sea tan fácil hacer que las utilidades se muevan de un país a otro donde se puede grabar por menos. Tengo entendido, y usted me corrige si no es así, tengo entendido que esta iniciativa arranca en el 2013, 2014. Eso es correcto. La iniciativa arranca un poquito antes, en 2012. Ya en el 2013-2014 ya existen el comienzo de las primeras 15 acciones. Y comienza la discusión sobre cómo se va a implementar el sistema internacional. Porque la gran realidad es que los sistemas fiscales, y aquí yo creo que está uno de los primeros entes conceptuales que debemos tener claro, es que los sistemas impositivos son nacionales, pero las multinacionales operan en el mundo. Entonces, usted tiene en una multinacional como una empresa internacional que haga ventas internacionales o que se dedique y que tenga operación en 100 países. Esa compañía es una sola, con un equipo de asesores diciéndoles cómo hacer su negocio y cómo ver el tema impositivo. Pero se enfrenta a 100 sistemas fiscales diferentes. Obviamente, enfrentarte a 100 sistemas fiscales diferentes parece algo malo, pero no lo es, porque cada sistema fiscal tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué hacen entonces cuando tú tienes una sola operación? Pues aprovecharte de las desventajas y aprovecharte de las ventajas en esos 100 distintos sistemas fiscales. Porque no existe un sistema fiscal armonizado. Y de allí surge todo un movimiento internacional
que llega a un punto en el que se firma un instrumento multilateral, que Panamá firmó inclusive, tiene sus particularidades técnicas, que es el llamado MLI, y que a través de este tratado multilateral incluso se perseguía modificar prácticamente la estructura de tratados para evitar doble imposición que habían estado firmados entre estados. Porque, vuelvo y repito, una multinacional es una única compañía frente a 100 sistemas fiscales distintos que ofrecen, vuelvo y repito, ventajas y desventajas. La magnitud de la operación y la estrategia, obviamente, frente de ellos les ofrece un montón de opciones. Entonces, este primer intento del MLI, que Panamá es un firmante de un instrumento multilateral, lo que buscaba era de alguna forma organizar ciertas reglas en materia de tratados para evitar doble imposición. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que después de ese BEPS 1.0, como le llaman algunos, vino el BEPS 2.0. Y eso sí es ya un intento de armonización de reglas fiscales a nivel internacional. ¿Para qué? Para que las multinacionales se enfrenten a un sistema coherente, impositivo, y no que utilicen lo que siempre han utilizado, que es aprovecharse de las ventajas y desventajas de enfrentarse a varios de estos. Bien, muy interesante el origen del BEPS. Y más tarde vamos a hablar sobre el Pilar 1 y el Pilar 2 del Plan de Acción BEPS y sus efectos en Panamá. Los oyentes de RPC Radio y su programa Hablemos de Tributos, gracias por el honor de permitirnos llegar a vuestros receptores, a vuestros hogares. Saludamos a esa gran cantidad de miles de automovilistas que todavía se están desplazando hacia el interior del país a festejar este bicentenario, a festejar este día de nuestra independencia de España. Hoy salió un desplegado en el diario La Prensa que ojalá y lo recomendamos para que los jóvenes estudiantes conozcan. En el diario La Prensa salió esta publicación, esta separata del Acta de Independencia del Istmo de Panamá y muchos datos históricos que nosotros recomendamos. Nosotros tenemos que inculcarle a nuestros jóvenes el conocimiento de nuestra historia patria. Quien no conoce la historia está condenada a repetirla. También, como siempre, recomendamos hoy el artículo del licenciado Adolfo J. Campos y la ventana fiscal, reforma al impuesto de transferencia de bienes inmuebles. Y como aquí hablamos de tributos, regresamos nuevamente con nuestro invitado de lujo, el profesor Edgar Iván Herrera, porque tenemos que sacarle toda esa información para el beneficio de nuestros amigos oyentes, para beneficio de los contadores públicos, para los abogados, los empresarios. Es un tema de tributación que tenemos que conocer. Hay una pregunta que nos interesa ahora que estuvimos hablando sobre el BEPS. ¿Qué se entiende por el Pilar 1 y el Pilar 2 del Plan de Acción BEPS y sus efectos en Panamá? Este es el BEPS 2.0. Ya hablábamos en la primera parte del programa de don Oscar acerca de cómo originó el Plan de Acción BEPS y las 15 acciones y por qué surgió esto. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue el caldo de cultivo de la urgencia de los países desarrollados principalmente para intentar, bueno, más que intentar, para empujar esto dentro de los sistemas tributarios internacionales? El 2.0 de BEPS está prácticamente relacionado, o así inició, y no necesariamente ha terminado así, con un fenómeno que cada vez es más claro, que es algo que hemos denominado a nivel internacional como economía digital. ¿Y qué es esto de la economía digital? Pues muy sencillito, es que hay métodos de hacer transacciones y negocios que ya no requieren presencia física. Es decir, y esto lo dijo un economista alemán muy famoso,
La mayor arrendadora la mayor prestadora de servicios de movilización no tiene ni un solo vehículo. El mayor arrendador de habitaciones no es dueño de ningún hotel. Y el mayor retail store del mundo no tiene ya tienen unas poquitas tiendas, pero no tiene casi ninguna tienda y tiene muy poco inventario. Y la gran carretera de la autopista de la información ya no tiene nada que ver con los libros. Yo no sé si usted recuerda cuando para llegar al conocimiento había que comprar muchos libros. Ya la información está digitalizada totalmente. Entonces, no es que los libros hayan dejado de ser importantes, ni mucho menos, pero el acceso a la información rápida ya está. Usted no tiene que comprar un libro. Usted se mete en el internet y todo está ahí. Lo bueno, lo malo, lo feo. El profesor Google. El profesor Google sabe mucho y sabe poco también. Pero la gran realidad es que sabe mucho de nosotros a nivel individual y eso es todo un tema supremamente peligroso, digo yo. A lo mejor porque me da miedo, porque no sé qué va a pasar en los próximos 40 años si este mismo algoritmo de Google sigue recopilando la misma información de nosotros por 40 años más. Ya veremos qué pasa en eso. Volvemos al pilar 1 y al pilar 2. Todo inicia con la economía digital. ¿Y qué pasó? Que hay un elemento muy particular. Como les mencioné, esto de la economía digital está prácticamente relacionado con la ausencia de presencia física. El sistema tributario internacional estaba basado en una lógica. Usted debe pagar impuestos en su estado de residencia, bajo la lógica de que ese es el estado que le permitió a usted hacer crecer su negocio, generalmente es el lugar donde usted estudió, generalmente es el lugar donde nacen las empresas. Y usted solamente le debe pagar impuestos al otro estado donde usted hace una transacción en la medida en que usted tenga un término que, no sé si recordarás de nuestras clases hace algunos años atrás, un establecimiento permanente en ese estado, que es una presencia física en ese estado. ¿Qué pasa con nuestros amigos de las diferentes compañías, como por ejemplo Netflix, Disney, Amazon, que ellos venden en Panamá, prestan servicios en Panamá y en todos los lugares del mundo, no solamente en Panamá, pero no tienen ninguna presencia física? Es decir, ¿cómo el gobierno panameño, pensando ya domésticamente, le cobra impuestos sobre la renta a Netflix por las cantidades de televisores y de audiencia que tienen ellos en nuestro país, que es bastante alta y después de pandemia mucho más alta, si no tiene a quién cobrarle? No hay presencia física. Eso es un reto para Es un reto internacional, don Oscar. Y créame, hubo mucha discusión en muchas posiciones. Algunos decían, bueno, hay que inventarse un impuesto nuevo. Hay otros que decían, no inventemos un impuesto nuevo. Creemos un establecimiento permanente digital. Una cosa que es hasta contradictoria, porque no puede ser que ese es digital, pero sea un establecimiento permanente, porque una presencia física digital no existe. En el término conceptual, obviamente, puedes darle al término legal lo que quieras decir. Y algunos decían, no hay nada que hacer. Esto hay que aplicarle las normas internas o hay que modificar todo el sistema. Y en esa parte de la discusión es que entra el pilar 1 y el pilar 2 de BEPS. ¿Por qué? Porque el mundo se partió en tres prácticamente. Tienes por un lado los Estados Unidos, lugar desde el cual y en el cual son residentes la mayor parte de las empresas multinacionales de este tipo. Quiere decir que ellos protegen a sus empresas. Y tienes a los usuarios, pero a esos usuarios los divides en dos. Los de los países desarrollados, que se dan cuenta de que es un lío cobrarle impuestos a Google, cobrarle impuestos a Netflix. Y no son sus empresas, son empresas generalmente de los Estados Unidos de América. Y tienes a los subdesarrollados o del tercer mundo, yo no sé cuál, tercer o cuarto mundo, no sé cómo nos llamarán ya. Pero la realidad es que nos separas en dos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una realidad tributaria muy distinta a la nuestra. Pero nosotros en nuestros países del tercer mundo o del subdesarrollo, como le llaman algunos, la realidad es que nuestras herramientas para poder conseguir grabar estas empresas multinacionales de este tipo, las digitales, son mucho menores que las que puede tener Alemania o la que puede tener Italia o la que puede tener incluso la misma Rusia o la misma China. Nosotros estamos en una situación totalmente diferente.
Y el mundo se dividió en tres, y algunos decían, un impuesto nuevo, no, un impuesto digital sobre esa cantidad, sobre la que le aplica a este tipo de empresas. Y algunos países incluso, y esto no era una idea, lo ejecutaron, comenzaron a poner impuestos de servicios digitales, es decir, un tipo IVA, un tipo ITBMS, que aplicara a ciertos servicios digitales y que prácticamente se cobraba habían dos sistemas, pero era uno, o te registras tu compañía internacional para pagar lo que te corresponde de IVA o de ITBMS, o te lo retenía la misma compañía prestadora del servicio de tarjetas de crédito, a través del cual se pagan estos servicios. Y comenzaron los impuestos digitales tipo IVA, tipo ITBMS, que hay varios en la región, y hay varios en Europa, pero hay un elemento al que seguía siendo esquivo, porque una cosa es los impuestos indirectos, al final de cuentas eso termina encareciéndole el servicio a usted y a mí, ¿no? Pero no le estábamos pegando, y era la lógica de los diferentes precursores de la política internacional, a la renta, a la utilidad misma de esas empresas. Es decir, íbamos a terminar encareciendo los servicios para el común denominador del pueblo, para los usuarios, pero no para las empresas. Y se dio una suerte de que volvimos a dividir el mundo y nos dimos cuenta de que una realidad era la de las empresas con las empresas, lo que llaman B2B, y otra cosa totalmente diferente, la realidad de las empresas con el consumidor final. Y es que entre empresas era más sencillo, porque generalmente una empresa que recibe un servicio digital y paga por él, considera ese gasto como deducible. Entonces tú dices, ok, hay una deducibilidad, hay un vínculo, grabo, pero ¿qué pasa con usted, don Oscar, o mi persona cuando tenemos Netflix, por lo menos en casa? Nosotros no tomamos ese gasto como deducible. Primero, que no es deducible de ninguna forma. No hay un pago hacia el exterior. Y Netflix está generando dinero. Y son divisas que se van de nuestro A medio. ver, sume, son $12. Imagínense que en este país somos mal contados 4 millones de personas. Digamos que el 30% tiene acceso a eso. Estamos hablando más o menos de 1 millón y tanto de personas. A $12, no estamos hablando de cifras pequeñas. Entonces quiere decir que este es un gran reto que tiene el gobierno nacional para lograr cobrar esos impuestos. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis, profesor Herrera. ¿Usted recuerda que hace como 15 días o 20 días, o quizás más, hubo una reunión del grupo del G20 en Italia? Sí. Y allí se estableció un impuesto, que es otro tema que también tenemos que abordar, el impuesto del 15% para las multinacionales. Ese no es ningún otro tema, don Oscar, ahí lo corrijo. O está concatenado. Es casualmente el pilar 1 y el pilar 2 del que hablamos. Dentro de toda esta vorágine de cómo hacer, porque no es un problema de la administración tributaria panameña, es un problema mundial. O sea, esto no es un problema que tenía Panamá, es un problema que teníamos todos, porque no había presencia física. ¿Cómo tiene Google que pagar impuestos en Panamá? Netflix. Ellos prestan servicios aquí, sí lo hacen. Pero ¿a quién le cobramos? ¿Dónde está el vínculo territorial con nuestro país para cobrar? Entonces, quizás, y ahí entramos de lleno, pilar 1 y pilar 2 son dos medidas, una mandatoria y la otra no. Y ahí es donde vengo a hablar del tema de la armonización internacional. El pilar 1, todos aquellos que forman parte del marco inclusivo de BEPS, que tienen 170 y tantos países, creo que hay 4 o 5 países africanos en su mayor parte y uno asiático, que creo que es Sri Lanka, que está fuera del plan de acción, se han puesto de acuerdo para decir, oiga, mira, hay empresas que tienen más de 20.000 millones de dólares en ingresos, y ellos pueden tener una tasa de impuesto aproximada de tanto. Sobre cierta cantidad de esos ingresos que tienen globales, lo que vamos a hacer es ponerles una tasa especial, y ese monto de impuestos, estas empresas lo van a distribuir a los diferentes países del mundo. Entiéndase esto bien, esta no es la DGI cobrando, esto es un acuerdo internacional
¿Recuerda el tema de la armonización que le hablaba originalmente? Es correcto. Este es un tema internacional que dice, ok, no es que la DGI va a ir a cobrar, no. En algún lugar del mundo, alguien va a decidir cuánto de la tasa que le corresponde, por decir un ejemplo, a Netflix o a Google, si es que tienen esos 20.000 millones que deben tenerlos de ingresos anuales, cuánto de eso, después de hacer unos cálculos matemáticos, que no vamos a entrar aquí porque no vale la pena, va a quedar un monto a distribuirse entre todos los países del mundo en atención a el mercado que represente dicho país respecto de los ingresos de esa empresa. Fíjate en esto, un país, alguien que no es Panamá, va a dividir algo que es impuesto que le van a dar a Panamá en atención a lo que alguien va a determinar que es lo que le corresponde a Panamá. Pero Panamá no tiene absolutamente derecho alguno a reclamar si eso es lo correcto, si esa es la cantidad que le corresponde o no. Bajo la lógica de que la mayor parte del mercado es un comercio al consumidor final. Y que en este momento tú no estás grabando. Fíjate la lógica, es medio perversa. Como tú no estás grabando eso porque no puedes, yo te voy a dar un pedazo de eso de la compañía. Pero... Es como un caramelo, entonces, que le están dando al... Pero, y ahí es donde viene el pero, me eliminas cualquier tipo de medida restrictiva que tenga que ver con impuestos digitales o retenciones que le aplicaran a esas compañías. Entonces, Panamá queda en una situación, y como recordarás la importancia de la retención, del llamado impuesto de retención, o llaman muy vulgar como impuesto a las remesas, que no existe, es un impuesto sobre la renta del pago hacia el extranjero, ese lo vas a tener que eliminar en materia de servicios digitales, por lo menos, aunque eso no es exactamente lo que dice el plan de acción, a cambio de que yo, y esto es mandatorio para todos los firmantes, a cambio de que yo te dé un pedacito de esto, que todavía no sé cuánto es el pedacito que te corresponde. Es perverso, pero es un intento de armonización internacional de que Panamá ya forma parte. Es decir, Panamá, al ser esto mandatorio, en algún futuro no muy lejano, y cuando digo no muy lejano estoy hablando del próximo año o finales del próximo año, dependiendo cómo vaya avanzando todo el plan de acción, va a tener que eliminar sus impuestos que gravaban a estas empresas para recibir el caramelo que le corresponde a Panamá. Entonces, eso implica que nuestra legislación fiscal, este código fiscal y el código de procedimiento tributario va a tener que ser revisado y hay que mandar nuevos anteproyectos de ley a la Asamblea porque realmente es compleja la situación. Es compleja y es un tema de constitucionalidad aquí. La constitución política de nuestro país reserva la imposición de los impuestos, las formas de cobro, por el principio de reserva constitucional, a la ley. Dice, la ley es la única que puede cobrar, que puede generar impuestos. ¿Y cómo se cobran? También lo establece la ley. Pero aquí ya no. Aquí somos parte de un grupo internacional de países que han decidido que alguien más tiene derecho sobre ellos. Y que hay alguien más que le va a decir cuánto le corresponde de impuestos de una compañía que operaba en tu país, pero que tú no grababas. A cambio de que me elimines medidas restrictivas sobre la operación de negocios y servicios digitales. Que comenzó como digital, pero hay otras empresas que no son digitales que tienen 20.000 millones de ingresos también y también les aplicará el plan. Entonces, ese es el pilar 1. Fíjate dónde vamos caminando a nivel de tributación internacional. Y después vendrá el pilar 2, 3. El pilar 2 no es mandatorio. Eso es lo que dice uno, por lo menos no es mandatorio, pero contiene 3 reglas particulares, una que aplica a los tratados y 2 reglas adicionales, que lo que buscan es destruir cualquier tipo de sistema de un país, incluyendo zonas francas, zonas libres, que solamente se base en tener tasas cero para atraer inversión extranjera. Es decir, no hay una destrucción de las zonas libres, no hay una destrucción de las zonas francas, no, eso no existe. Pero, de acuerdo con este pilar 2, que Panamá tiene que ver cómo lo va a implementar, si no va a hacer nada, si sí va a hacer algo, esto es alguna discusión muy interesante.
pero las reglas están encaminadas ¿a qué? Por ejemplo, la lógica de una de estas reglas. Si tu sistema está funcionando para atraer compañías desde el extranjero, para que no paguen impuestos en tu país, ¿recuerdas lo del profit shifting? Sí. Ok. Y el base erosion, ok. Si eso es lo que tú estás haciendo, eso va en contra del régimen mundial de impuestos, esa es más o menos la lógica. Y por lo tanto, o tú subes los impuestos allá adentro, o te lo sube el Estado de donde viene el dinero que te están pagando a esas rentas. Es prácticamente que nos están imponiendo un sistema de tributación global. Ese es el camino. Y tenemos que, ahora mismo obviamente el gobierno tiene preocupaciones relacionadas con Gafi y demás, y salir de las listas negras, y hay todo un plan de acción. Yo creo que Pero es que nos vienen castigando desde el 2015. Y nunca terminarán. Se hacen reformas a tributarias y luego el otro año vienen más reformas tributarias y nunca podemos salir de las listas grises y la amenaza de las listas negras. Así mismo es. En este caso, ya las listas negras y las listas grises, una vez el mundo camine hacia la adopción 100% del Pilar 1 y el Pilar 2, ese es la primera estocada de un sistema mundial. Y eso es lo que intentan hacer los países desarrollados. Y esto no se lo inventaron ayer. Esto obviamente tiene la planificación de años de cuándo, cómo y por qué lo vamos a hacer. Panamá lo que tiene que estar muy atento es de que nuestra economía es muy particular, una economía principalmente de servicios, que nuestro atractor, uno de nuestros principales atractivos es establecerse en nuestro país y quizás darle tasa cero a ciertas empresas. Pero todo ese sacrificio que en mi humilde opinión a veces ni siquiera se compadece con los beneficios, a través del plan de acción BEPS, principalmente el Pilar 2, va a quedar sin efectos. Porque o cobras tú el impuesto, más o menos la lógica es esta, o subes tú el impuesto y le pones a pagar algo en ese país, además de sustancia y personal en ese país, o sea, quiero que la empresa esté funcionando, o te suben los impuestos los otros países respecto del dinero que va a ese otro país. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues obviamente que va a haber un encarecimiento impositivo y que se van a tener que revisar los sistemas impositivos de zonas francas y demás en nuestro país para tomar el país y analizarlo muy bien y tomar una decisión con la data específica que solamente tiene el gobierno nacional de qué conviene y qué no conviene. Pero efectivamente, tal y como lo acabas de mencionar, es un intento de amarrar globalmente, bajo reglas globales, a prácticamente la totalidad de los países del mundo. The Big Brother, el gran hermano. Es súper interesante. Y Panamá forma parte del marco inclusivo y el gobierno lo sabe muy bien, porque obviamente fueron ellos los que formaron parte del plan, pero es algo que hay que revisar con lupa, porque tanto el Pilar 1 como el Pilar 2 vienen a hacer eso. Y hay elementos de inconstitucionalidad, un montón, por la reserva del principio de legalidad del tributo, que ya comenzábamos, pero la realidad es que, ¿qué ocurrirá? Lo que siempre nos ocurre. O te unes o te quedas. Y si te quedas, que si lista negra, que si lista gris, que si lista blanca. Y si te unes es mejor que te unas bien, porque si te unes mal, es decir, estás, pero no estás, también te voy a ver. ¿Y cuántos años nos llevan con esto, don Oscar? Oh, por favor, llevamos casi más de 10 años. Llevamos más de 20 años. Yo recuerdo una carta del gobierno. Y eso fue a raíz de que nosotros ingresamos a la OMC. Después, siempre la OCDE estuvo detrás. La OCDE, sí. La OMC es una organización internacional y por eso Panamá forma parte. La OCDE no lo es. Pero los quienes dirigen. Pero aquí lo que estamos hablando es del poder, ¿no? ¿Quiénes formamos parte de este club privado? Pues los más poderosos. Y de aquí nosotros tenemos poder. Y nosotros tenemos tanto poder que hacemos que los demás se nos unan. Y hacemos que los que no se nos querían unir se nos terminaran uniendo. Y si no lo hacen, le queda una estructura que inmediatamente te sancionan, te quitan corresponsalías, hacen que sea más difícil hacer negocios con tu país. Y lo peor, paraíso fiscal. Bueno, ese es
Al final de cuentas, con todas estas medidas internacionales, eso va a quedar en el desuso el término, creo yo. Pero al final de cuentas, mediáticamente tienes todo este tema de paraísos fiscales, que si los Pandora Papers, que los Panama Papers, que todo. Te das cuenta, es como que todo hubiese estado orquestado para llegar a donde estamos llegando, a un sistema organizado y homogeneizado de tributación a nivel global. ¿Recuerdas cuando te mencionaba, Oscar, que una multinacional se enfrentaba a 100 sistemas tributarios? Por supuesto. Ahora quieren que esa misma multinacional se enfrente a uno. Y cuando te enfrentas solamente a uno, ya no tienes tantas ventajas y desventajas que aprovechar. Pero el asunto estriba en que realmente se quiere proteger o se pretende proteger a las grandes, a los grandes estados, los que gobiernan el mundo, el grupo G20, el OCDE y sus empresas multinacionales. Correcto. Ese es el fin de todo esto. Bueno, más que todo es que las empresas, los grandes estadios dicen, un poquito, las grandes empresas surgen en los grandes estados, es la lógica. Por lo tanto, a donde más impuestos deben pagar es en ese lugar. No en estos países pequeños donde ellos van y sacan su dinero. Por lo tanto, ustedes todos tienen que alinearse para que todas estas empresas paguen lo que le corresponde frente a un solo sistema tributario. Y Panamá no escapa a esa realidad. Panamá es parte de la globalización y parece que va a ser también parte de la globalización tributaria. Desde luego. Bien, estimados amigos oyentes, estamos de regreso con este interesante programa Hablemos de Tributo. Hoy estamos hablando de tributación internacional con el distinguido amigo, el profesor Edgar Iván Herrera. Hay muchos temas que se queda, ya el tiempo nos está terminando, y la economía digital planea desafíos con mira a la recaudación por el impuesto sobre el valor añadido, como se le conoce en otros países como el IVA, y en nuestro medio como el ITBMS, ¿verdad? ¿Qué puede recomendar usted al respecto en este caso aunque está muy íntimamente concatenado a lo que estábamos hablando? A ver, eso va a ser, creo que hay dos ángulos de donde verlo y vamos a hacerlo lo más práctico posible para el poco tiempo que nos queda. Me comprometo, si lo necesitas, a venir otra vez para poder terminar de conversar un poco tendido sobre el tema que veníamos hablando de los BEPS y demás. Hay una realidad y Panamá efectivamente podría imponer un impuesto tipo ITBMS o tipo IVA, un impuesto de los que llaman indirectos a los pagos que se hacen a este tipo de compañías que no tienen presencia en el país, las empresas digitales. La realidad sea dicha, es que eso tendría una fecha de cumpleaños muy corta. ¿Por qué? Porque, como recordarás, el Plan de Acción 1 decía, yo te voy a dar un pedazo de impuestos que va a provenir de estas empresas con más de 20.000 millones de dólares al año en ingresos, pero tú a cambio me tienes que desarmar todos esos impuestos digitales. Entonces, al momento, podríamos tener un impuesto digital tipo ITBMS que grave los pagos hacia Netflix, que grave los pagos hacia Amazon. Podemos tener, o Amazon son venta de bienes, los bienes por lo menos cuando entran a aduana pagan sus impuestos, ese es otro tema. Pero ¿y Airbnb? Por eso, Amazon es un retail store, vende cosas, entonces eso sí paga impuestos de introducción, paga hasta ITBMS, los productos que tengan que pagarlo. Pero Airbnb es un tema, un prestador de servicios que no está allí. Netflix es un prestador de servicios que no está aquí, pero presta servicios en Panamá, pues todo el mundo, nosotros vemos Netflix en nuestras casas y podrías establecer un impuesto sobre eso. El problema va a ser, y ahí es parte donde el gobierno tiene que analizar muy bien qué va a hacer y cómo va a interpretar este tema del BEPS, del Pilar 1 de BEPS, en el sentido de, si dice el mismo BEPS, el mismo Pilar 1, que yo tengo que eliminarlos, ¿por cuánto tiempo lo voy a tener vigente? ¿O será que efectivamente no vamos a hacer nada, como no se ha venido haciendo nada en materia de grabar este tipo de empresas digitales?
Cuando digo no hacer nada es un impuesto efectivo sobre ellas, no de que nos hayan habido discusiones y análisis, que sé que los hay, y en eso el Estado ha sido bastante responsable, pero en la discusión, pero no hay nada que se haya ejecutado en la práctica, o sea, un impuesto digital sobre este tipo de empresas, por ejemplo. El tema es que, volviendo al pilar 1 del que el Panamá forma parte del marco inclusivo, que es mandatorio, lo que tú denominaste muy bien caramelo, que es este es el pedacito que te corresponde a Panamá, es esto, pero me eliminas lo otro. Entonces, cuando entre full el pilar 1 a regir y Panamá lo adopte, pues lo que va a ocurrir, cuando digo lo adopte, es se vea inmerso dentro de la vorágine internacional que dice a partir de mañana entra el plan BEPS, el pilar 1 de BEPS a tener full reconocimiento internacional. Vamos a tener que ver si ese caramelo que nos dan efectivamente era lo suficientemente bueno y de suficiente tamaño respecto de los impuestos digitales o los impuestos que ya hubiéramos podido imponer. Entonces, ¿dónde queda la soberanía tributaria? Esa es la gran pregunta del $1.000.000. Algunos dicen, es que si tú vas a un concierto internacional de naciones como Estado independiente Y estás invitado. Y aceptas, tú soberanamente aceptaste a someterte a lo que los otros dijeron. Pero es que no podemos ser una isla tampoco. Correcto. Hay otros que dicen, sí, tú puedes soberanamente ir allá, pero hay una norma constitucional que dice que los impuestos solamente los puede imponer el Estado. ¿Cómo vas a estar recibiendo dinero que te mandó alguien, de un dinero que tú no contabilizaste, de un dinero que tú no puedes auditar, de un dinero que tú no puedes llevar a corte? Te quitaron todos los poderes domésticos para poder cobrar, regularizar y proteger impuestos por un sistema, en pro de un sistema global armonizado e impositivo respecto de tu soberanía nacional. Eso es lesivo. Es lesivo. Y por otro lado, recuerdo aquella frase de los antiguos romanos, nullum tributum sine lege. Bueno, y eso es lo que va a ocurrir. Salvo, algunos podrán decir, no, es que se pone una ley y se acepta y se acabó el asunto. La realidad es que cuando entra a regir el pilar 1, todos los mecanismos impositivos domésticos sobre esa parte del impuesto, del caramelo que tú acabas de llamar, que llamaste hace un momento, que le van a dar a Panamá, Panamá pierde total control sobre eso. Bien, estimados amigos oyentes, queda mucha tela que cortar, queda mucha información importante que no hemos podido abordar aquí, pero quiero agradecerles y sobre todo a mi estimado amigo, el profesor Edgar Iván Herrera, por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana para ilustrarnos, para hacer docencia tributaria. Nuestro compromiso es con nuestros amigos oyentes para crear la cultura tributaria. Nosotros tenemos que incentivar a esa población que muchas veces no le da importancia a las cosas importantes del país por estar inmerso en los problemas nacionales, domésticos. Pero para mí es un honor haberlo tenido como invitado en este programa. La casa es suya, estos micrófonos, cuando usted desee, puede volver, nos ponemos de acuerdo para otro tema que usted considere pertinente, que considere oportuno. Tenemos ahora mismo, nos quedó pendiente analizar una reciente ley, doctor Herrera, la ley 256 del 26 de noviembre, que modifica la ley 76 de 1976. Facturación. De facturación. No habíamos terminado un tema cuando ya viene la nueva ley esta. Esto nunca termina, como que... Y por otro lado, también tenemos la ley 257 del 26 de noviembre del 2021. Está fresquecita, acaba de salir del... Son de hace 2 días. Sí, salió del horno y tiene que ver con la regulación tributaria y para el pago de tributos y al Código de Procedimiento Tributario y dicta otras disposiciones sobre amnistía tributaria. Realmente estamos muy agradecidos con todos ustedes, amigos oyentes, por la atención que han dispensado a este programa. Estamos a sus órdenes en los teléfonos 6864-8526,
6363-8982 y en el correo hablemosdetributos@gmail.com y en las redes sociales Facebook Hablemos de Tributo y también en Instagram @Hablemos de Tributos. Quiero agradecerle una vez más. ¿Tiene algo usted que agregar? Que quizás primero darte las gracias por la invitación y segundo decirle a tu audiencia, mandarle un pequeño mensaje. El tema impositivo se ha vuelto mucho más importante y relevante después de una pandemia. El Estado necesita ingresos, eso es normal. Y obviamente después de una crisis como esa, pues con más desespero los necesita. Así que es bueno que se mantengan conociendo, leyendo e informándose sobre cuáles son sus obligaciones tributarias en nuestro país. Van a ir cambiando, ellas cambian mucho, pero una persona que está, un contribuyente que conoce sus obligaciones y conoce sus derechos, es un contribuyente informado y un contribuyente que contribuye al país. Y además de eso, pagando sus impuestos a tiempo, ahorra dinero. Así es. Porque evita los recargos, las multas e intereses. Bien, con la atención de controles de don Alberto Avilés allá en la cabina central de RPC Radio, tuvo el grato placer de anunciarles su servidor, Luis Oscar Pití Miranda. Salud, muy buenos días, feliz día del Bicentenario. Mañana es un día de descanso, así que disfruten este día con mucho amor a la patria, esta patria nuestra de todo, que tenemos que defenderla y sacarla adelante y tenemos que empoderarnos para sacar al país adelante. Salud, muy buenos días y feliz semana. Dios lo bendiga.